¿Tiene? Vamos a leer del verso 1 en adelante. Verso 1 al verso 6 vamos a leer. Recuerde que estamos en un capítulo bastante interesante. ¿Sí? El tema central es no solamente el sacerdocio en designación a Cristo, sino también lo que implicó para el pueblo ese sacerdocio en función del tributo que este sacerdote habrá de recibir. ¿Lo tiene ya? Leemos pues la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días, ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ciertamente, los de que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Verso 6, todos. Pero aquel cuya genealogía no encontraba entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Amén. Hasta ahí la lectura. Tenemos nuestro rostro y pongamos por la enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos nuevamente, Padre, de manera especial esta bendición de haber estado aquí, Señor, para recibirnos y darnos obviamente a conocer tu perfecta, tu santa y tu buena voluntad. Permítenos ahora, oh Dios, conforme al amor que tú nos tienes, el poder no solamente disponernos a escucharte, sino a entenderte. Permítenos que esta palabra también pueda, Señor amado, que Dios transforma el poder de servir, ya que es necesario que su pueblo reconozca en su corazón el señorío de Cristo, no solo como Salvador, sino como Señor y sacerdote de nuestras vidas. Señor amado, apresura, si acaso hay hijos tuyos que han dispuesto al venir, apresura sus pasos para que puedan también recibir esta bendición. Señor, extiende también tu gracia y tu misericordia sobre nuestros niños, nuestros pequeños, que tanto aquí como en la flor de Bastión y en todo lugar donde se predica tu palabra, están siendo instruidos, oh Dios, en este temor y en este conocimiento. Dios amado, te agradecemos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando nos dirigimos al versículo número 6, recordando que hasta el verso 5 de la semana pasada se ha podido ahondar un poco en lo primeramente en lo que representa Jesús para la iglesia en función de lo que la ley había establecido, es decir, a Jesús se lo asocia como el sucesor eterno de un hombre que en su debido momento fue considerado también como sacerdote, sin tener ningún precedente de sacerdocio, es decir, de Melquisedec. En el versículo número, si nos vamos por favor nuevamente al capítulo 7, los versos anteriores, se nos hace saber los significados de este nombre y por ende de este servicio, cuando dice en el verso 2, en la parte final, cuyo nombre significa primeramente, hablando de ese rey, rey de justicia y también rey de Salem, que era paz en sí mismo. Esto es rey de paz. Este sacerdocio que se levantó sin tener precedentes anteriores de genealogías sacerdotales, así también pues se lo asemeja a Jesús.
siendo este un rey y un sacerdote también, pero no de tiempo limitado, sino de tiempo ilimitado, como se lo menciona en el versículo 13 en la parte final, donde se nos dice, sino que hecho semejante al Hijo de Dios, permanece, es decir, que se mantiene sacerdote para siempre. De acuerdo que la semana pasada se habló mucho también en el verso número 4, estoy haciendo una síntesis de la semana pasada, que en función de estas designaciones que se le dan a Jesús, sí, en el verso número 4 se nos hace conciencia, se nos hace una consideración, se nos dice que si tengamos presente que así como este hombre llamado Melquisedec recibió de parte de Abraham, sobre todo en agradecimiento, los diezmos, así también dice en el verso 4, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín, hablando de esa lucha que mantuvo Abraham para liberar a su sobrino Lot. Mi querido hermano, ya en el versículo número 5 se nos establece de que el diezmo obviamente era una ordenanza del Antiguo Testamento, en el primer pacto, por así mencionarlo, y quisiera ir rápidamente al Números capítulo 18, solo para contemplar algo adicional al estudio que se dio también la semana pasada. En el capítulo número 18, en el Antiguo Testamento, se nos menciona en el versículo 21 en adelante, Números capítulo 18, ¿sí? ¿Lo consideró? Números capítulo 18. Nos dice la palabra del Señor, versículo número, sí, desde el 20 podríamos leer, sí, hasta el versículo número 21, dice la Escritura, ¿lo tiene? Sí. Y Jehová dijo a Aarón, sí, número 18-20, de la tierra de ellos no tendréis heredad. Sí, este verso 20 lo voy a leer solamente para saber por qué era necesario dar o otorgar, o por qué Dios pedía los diezmos. Sí, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, hablando de la tierra de Canaán. Sí, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Verso 21, ¿puede leerlo? Ahora, esta es obviamente el fin del uso del diezmo dentro de una, en este caso, de una iglesia o una congregación. La Escritura primeramente lo que hace saber al pueblo, a su pueblo, es que los que habrán de servir en el altar tendrán asimismo que sustentarse del altar. Para ese fin, dice la Biblia, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, todos los diezmos en Israel por herencia o por heredad. Verso número 21 sigue diciendo, por cuanto ellos sirven. Ese es la condicionante, ¿sí? Como para poder ser merecedor de aquello que el pueblo contribuye. Si no se sirve, es evidente que no tendrá derecho a ¿qué? A poder ser sustentado por parte del pueblo a través de las ofrendas sobre los diezmos que estos otorgan. Dice la Biblia, pues, versículo número 21, por cuanto ellos sirven, ¿en dónde? En el ministerio del tabernáculo de reunión. Reconociendo, pues, esta ordenanza en el Antiguo Testamento, y vueltos al libro de Hebreos, capítulo número 7, versículo número 6, ahora se nos dice, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, se está hablando obviamente de Melquisedec, si versículo 6 estamos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo como contraparte al que tenía las promesas. Sí, el verso número 7 se nos dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Esto tiene doble énfasis.
Sí, en función primeramente de lo que se viene diciendo del contexto. Cuando se habla del menor, se habla de Abraham, y cuando se habla del mayor, se habla de ¿quién? De Melquisedec, siendo de esta manera que la bendición que si sacerdotal, y es cierto, a manera de llamamiento, es algo que viene directamente de Dios y se lo puede considerar como superior en función de esa delegación de responsabilidad que adquiere. Quien termina recibiendo la bendición no es propiamente el que es llamado, sino a quien Dios ministra por medio de ese hombre o mujer que ha sido llamado. Y eso es así. Muchas veces a mí mismo me ha tocado experimentar que uno, estando a veces un poco, diríamos, menguo de salud, igual Dios a uno lo usa para poder bendecir a alguien que de pronto ni siquiera es cristiano. Y ellos a su vez recibir de parte de Dios liberación, sanidad, de alguna forma hasta limpieza de pecado, siendo uno solamente un canal, un medio, un depósito por el cual Dios hace fluir lo que Él quiere ministrar a los demás. Y de esa manera podría también considerarse de que quienes siendo inferiores reciben, bendición, reciben algún tipo de estimación de parte de Dios a través de un vaso que Él está usando. Ahora, sin salirnos obviamente del contexto, porque la Escritura se concentrará enormemente en lo que representa no solo el sacerdocio, sino el tema que se empanaba la semana pasada acerca de los diezmos, el uso y obviamente la responsabilidad del pueblo para hacerlo. Dice pues en el versículo número 8, y he aquí, versículo número 8, ciertamente reciben los diezmos, ¿quiénes? Hablando de los que recetan, hablando del sacerdocio. Ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Y esto es un punto esencial, mi amado hermano, para poder, ya vimos la semana pasada por qué dedica a poner diezmar. Ahora, este asunto nos deja entrever de que Dios sabe perfectamente que el uso de esta bendición que Dios derrama anticipadamente a los hombres, la reciben en parte también los propios hombres, pero con una peculiaridad. Hombres que están al servicio de Dios. Ahora, en los tiempos de Jesús, el diezmo estaba, diríamos, latente, estaba vivo, estaba en su apogeo. El hombre, o si el hombre judío sabía perfectamente que el diezmo que había sido ordenado miles de años atrás estaba aún en pleno vigor, en plena vigencia. Cuando uno avanza, mi querido hermano, y venga conmigo a los evangelios para poder considerar justamente esta situación, cuando uno va al evangelio de Mateo, capítulo número 23, nos dice el Señor lo siguiente, Mateo capítulo número 23. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo. Luego veremos un texto muy semejante, pero en Lucas, con respecto al diezmo. Mateo capítulo número 23. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor desde el versículo número 23 también. Mateo 23, verso número 23. Jesús hablaba en ese instante a la gente y a los discípulos en particular acerca de las características propiamente de los que tenían la responsabilidad de un liderazgo religioso en medio de la sociedad judía. Pero claro, estos no eran, por así decirlo, merecedores de pronto del respeto que representaba su dignidad o su llamado, pero de igual manera Jesús tuvo que confrontar. Y dice con respecto a esos males en el versículo 23 lo siguiente: ¡ay de vosotros!, dice la Escritura, escribas y fariseos. Hablando de los responsables de ¿qué? De la enseñanza y de la copia de los manuscritos del Antiguo Testamento. Hipócritas, diría cualquiera, falsos. ¿Por qué?
Porque ellos, si bien es cierto, enseñaban la palabra, no vivían la palabra. Amén. Eso sí es una encrucijada terrible. Versículo número 23. Ellos que hacían en función igual de esas demandas bíblicas. Porque diezmáis la menta, hablando de las especias, diezmáis la menta, el eneldo, e inclusive llegaban a diezmar, dice ahí, el comino. Diría cualquiera que había una rigurosidad tan extrema para el asunto del respeto del diezmo, de que si de pronto alguien recibía un puñado de gramínea, sea cual sea esta, se ponían a contar cada grano y con una espátula fina hacían a un lado lo que representaba así el diezmo, es decir, contaban, se le ocurre, 10 pepitas de achote y decían de las 10, una es el diezmo, 10 pepitas más, una es el diezmo, 10 pepitas más, una es el diezmo. Amén. Eso, mi amado hermano, se lo llevó a hacer, sí, de alguna forma, una práctica general para el pueblo, obviamente siendo enseñada por, en este caso, por los escribas y los sacerdotes. Ahora, más adelante nos dice en el verso 23, ellos hacían esto, diezmar la menta, diezmar el eneldo, diezmar el comino, y dice ahí, y dejáis, ese era el mal, dejáis lo más importante de la ley, lo cual en qué consistía, la justicia, el hacer equidad, obviamente en el juicio, la misericordia y seguidamente la fe. Sí. Y de esto dice la Biblia en el versículo número 23 en la parte final, y quiero que sea muy observador en la lectura. Esto que dice Jesús, hablándolo de primera mano del diezmo, o de las ofrendas que habrían de otorgarse al sacerdocio. Esto era necesario hacer. Amén. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Aboliendo, en este caso, los diezmos, o dándole mayor importancia a la fe, a la misericordia y a la justicia, y minimizando al diezmo, o a su vez enalteciendo al diezmo y minimizando la justicia, y la misericordia y la fe. No, el Señor pone ambos ejercicios en la misma balanza y le da el mismo peso a cada cosa. Sí. No dice, no hagan esto, solo concéntrense en esto. O viceversa, concéntrense en esto y no hagan aquello. No, el Señor le da la misma igualdad. Síganlo haciendo, pero no se descuiden de lo otro. Amén. Sigan diezmando, pero tengan cuidado de no olvidarse de la misericordia. Sigan ofrendando, pero sigan siendo justos. Sigan cumpliendo la responsabilidad del sustento con el sacerdote, pero no se olviden que su vida es una vida de fe, es decir, de una observancia permanente en su Dios para que éste sea quien pueda darles a ustedes la provisión. Mi amado hermano, Lucas, seguidamente, si viene conmigo, por favor, a este tercer evangelio. En el evangelio, según San Lucas, nos hace también de manera igualitaria, en el capítulo 11, nos hace ver el Señor lo siguiente en el verso 42. Lucas capítulo 11 da un ingrediente, claro que sí, adicional. ¿Lo tienen? Lucas 11, verso 42 nos dice, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis, es decir, lo hacían, diezmáis la menta, aumenta un poquito más, el asunto de la gramínea se va ahora al aspecto de la agricultura y la cosecha, nos dice, diezmáis la menta, la ruda, toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Díselo seguidamente, esto os era necesario hacer sin dejar aquello. La pregunta para la iglesia, ¿Jesús está aboliendo el diezmo? Es la pregunta, porque muchos pueblos cristianos
sí, estima que en tiempos presentes el sustento para la iglesia a través de la ofrenda y del diezmo, sí, ahora ya ha sido dejado atrás, ha sido ahora invalidado por Jesús. Y obviamente eso es una terrible percepción por falta de conocimiento bíblico. Mi amado hermano, en ningún momento el Señor dejó sin efecto el diezmo o dejó sin efecto la ofrenda. Si bien es cierto, muchos creyentes no se complican con el asunto del diezmo, sino que todo lo resumen en la palabra ofrenda y ahí, digamos, incluyen el diezmo. Mi amado hermano, si bíblicamente lo uno hablando de la ofrenda y lo otro hablando del diezmo, sigue teniendo el mismo valor y la misma importancia, sí, que era considerado obviamente por el pueblo de Israel. Tanto así que dentro de la esfera eclesial, los donativos, que no eran vistos como ofrendas o como diezmos, sino como donativos como tal, todo esto estaba, diríamos, de alguna forma ya incluido. Ahora, si usted me lo pregunta a mí de manera personal, la gente en la iglesia primitiva no daba diezmo, daba mucho más que el diezmo. ¿Por qué? Porque cuando uno va al libro de los Hechos, y vamos a ver ambos antecedentes, ¿sí?, acerca del diezmo y acerca de lo que el pueblo daba mucho más que un diezmo. Venga conmigo, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles. Y comparemos ciertos versículos bíblicos. En el capítulo número 2. Hechos capítulo número 2. Quisiera resaltar en el versículo 43 en adelante. Versículo número 42 en adelante. Nos dice lo siguiente. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 2, verso 42 en adelante. Ya que este versículo 42 preparará el verso 43, que es un párrafo que está considerado aparte, ¿sí?, con el título de la vida de los primeros cristianos. ¿Lo tienen? Dice el Señor, y perseveraban, y eso es importante porque esto preparará lo otro, y perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban también en ¿qué? En la comunión unos con otros. ¿En qué más perseveraban? En el partimiento del pan y también ¿en qué? Y en las oraciones. Ahora, esto, mi amado hermano, va a producir lo otro. Ojo, esto va a producir lo otro. ¿Hablando de qué? Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Ojo, esto primero que acabamos de leer, verso 42, produjo lo siguiente. ¿Qué cosa? Produjo muchas maravillas, señales que eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban también, ¿qué cosa? Juntos, y tenían en común todas las cosas. Verso número 45. Recuerden que lo primero produjo lo siguiente. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, si usted me lo pregunta a mí, ¿qué es menos? ¿Vender lo que se tiene y darlo o el diezmo? ¿Qué es menos? En función de cantidades. ¿Qué es mucho menos? El diezmo. Porque vender algo y darlo para que sea repartido, eso no es el diezmo, eso es el 100%. ¿Verdad? Es el 100%. Y el pueblo, hablando de la iglesia primitiva, no reparaba si tenía que dar o no un diezmo. El pueblo decía, no importa si es el diezmo o no es el diezmo, yo quiero darlo absolutamente todo. Así claro, no digo que no se quedaban donde vivir, no digo que no tuviesen cómo sustentarse,
La Biblia dice que ellos, las propiedades que tenían, es decir, ese exceso, habían entendido en Dios por la doctrina, que ese exceso que Dios les había permitido tener, era simplemente, diríamos así, una bendición adicional que era forzosamente, de darla a compartir con otros. Ellos no veían el exceso como decir, esto me pertenece, sino que Dios me ha bendecido con esto, algo más, para que todos participen de aquello. Si usted ve, obviamente, el dar de esa manera o con esa óptica, usted nunca hará un corazón mezquino, sino que lo hará con liberalidad. El dar con liberalidad no es de todo, le cuento. Muchos de nosotros damos solamente lo que se nos exige bíblicamente. Pero hay quienes pasan ese límite, hay quienes dicen, no, yo no quiero tan solamente dar lo que se me exige, yo quiero dar algo más de lo que se me exige. No digo que Dios no bendiga a los primeros, pero sí Dios tratará con amplitud al que generosamente también se dispone a dar. Mi amado hermano, dice pues la Escritura en el versículo número 40 y 45, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y adicionalmente, ¿qué también hacían? Perseverando unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47 termina diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué hacía el Señor como contraparte? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos. Ahora, algo curioso en esta situación es que no se ve en ese momento la demanda del evangelismo. Simplemente los puntos propiamente internos producen el cambio en ellos, y la gente al ver el cambio de ellos diríamos así que se anexaban. Diría cualquiera, yo quiero ir donde todos tienen por igual todos los mismos derechos. Yo quiero estar en ese lugar donde no se hace acepción de personas. Y la gente se añadía en función de ese cambio que estos primeros cristianos manifestaban. Eso es realmente asombroso, que una iglesia se multiplique sin la necesidad de pregonar el evangelio hablado, sino porque ellos lo adoptan como estilo de vida. Es fabuloso. Es que a la verdad, si usted vive en un lugar donde de pronto, digo yo, ¿no?, todo es discordia a su izquierda y a su derecha, y usted sale siempre en santa paz, con alegría, siempre ve un buen trato de un esposo para con una esposa y viceversa, ve ese respeto de los hijos hacia los padres y ese buen amor también de padres para con hijos, y el barrio que de pronto está en descomposición interna, lo ve usted, alguien se tiene que preguntar diciendo, ¿qué es lo que tiene la vecina? ¿Por qué el marido de la vecina la trata como una reina, dicen algunos? Y eso despertó en muchos curiosidad. Y esa curiosidad Dios la aprovechó para poder añadir a la iglesia a todos los que Él había designado para salvación. Pero eso, ¿qué produjo? ¿Por qué lo originó? La liberalidad con que el pueblo se acercaba a Dios. Y no quiero solamente limitarlo a la ofrenda, sino a todas las áreas de los miembros del cuerpo de Cristo. La gente fue y dio todo. Todo su corazón, todo su bolsillo, todas sus fuerzas, toda su alma. Todo era de Dios. Hermano, ahora queriendo ver también la parte propiamente de cómo el pueblo cristiano como iglesia ayudaba a otras iglesias, también tenemos consideraciones bíblicas. Venga conmigo, por favor, a la segunda carta a los Corintios. En el capítulo número 8, veamos con detenimiento también lo que nos dice desde el verso 16 al verso 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 8.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo número 16 al versículo 21. ¿Lo tienen? ¿Ya lo encontró? Dice el Señor: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, recordando que está escribiéndole a Corintios y haciendo referencia a su amado discípulo también Tito, cual será más adelante motivo de una carta. Sí, pues a la verdad recibió la exhortación. ¿Quién recibió la exhortación? Tito. Sí, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, ¿qué hizo Tito? Partió para ir a vosotros y enviarnos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Este otro personaje, la Biblia se reserva su nombre, pero sigue siendo participante del ministerio juntamente contigo. Habían dos en todo caso. Y no solo esto, sino que también fue designado, ese hermano que no se nombra, fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar, ¿qué llevaba ese otro hermano? De pronto no le pusieron el nombre, digo yo, para evitar el riesgo de que si la carta caía en manos inapropiadas, alguien podría de pronto decir: ah, el que lleva el dinero es este, a este que lo va. Digo yo, a manera de prudencia. Sí, para llevar este donativo que es administrado. ¿Por quién es el administrado? Los recursos de la iglesia. Por nosotros, para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Ahora, mire cómo se mantiene la línea de la administración de los recursos de la iglesia. Primeramente, era encomendado, los hermanos que ellos creían pertinente para poder ir a ver o ir a recoger los recursos de la iglesia. Ahora, esto obviamente se desprendía de una labor interna hacia la parte administrativa de una iglesia central. Los hermanos inicialmente recomendaban a la iglesia que se hagan colectas, que se tomen obviamente ofrendas, y luego una pequeña porción de ellas tenía que ser dada de manera mancomunada para todas las necesidades de las otras o las demás iglesias. Ahora, estos dineros, hermanos, ¿quiénes lo administraban? La Biblia nos dice que eran los apóstoles los encargados de tal función. En el versículo número 20, ahora Pablo hace alerta para que nadie le llame la atención, porque cualquiera podría llegar a pensar y decir: el pastor no está para eso. Pero Pablo dice, versículo 20, evitando que nadie, porque la alerta es para todos, que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda, la cual como la manifiesta que era chiquita, ligera, limona. La ofrenda era abundante, amado hermano. Sí, y yo podría llegar a pensar y decir, tan abundante como cuando se inició la iglesia allá en el libro de los Hechos. No eran, diríamos así, 4 centavos. Era sumamente considerable, ya que mandaban a una pequeña comitiva como para poder darle traslado y obviamente resguardo. Versículo número 20 nos dice, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Verso 21. Procurando hacer las cosas, eso sí, los dineros tenían que ser manejados de manera honrada, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Es decir, la iglesia tenía orden de que se recojan ofrendas. Sí, era una orden, era un mandato. Y si alguna duda tiene, en 1 Corintios, venga conmigo por favor, al capítulo número 16. ¿Sí? Venga conmigo por favor
a la primera carta a los Corintios, la carta anterior hacia la que estamos leyendo, capítulo número 16. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo número 16. Leamos también con detenimiento los primeros versículos. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera, y subraya esa parte, que dice ahí que sugerí. ¿Qué dice? Te ordené en las iglesias de Galacia. Es decir, que la ordenanza era una ordenanza generalizada para todas las iglesias. Esto no se trata de decir, no, si yo quiero, doy. Si a mí me nace, yo doy. No es si le nace o si desea hacerlo. Bíblicamente es una ordenanza para la iglesia. Hay quien dice, no, si yo quiero, este mes diezmo. Si no quiero, no diezmo. No es una sugerencia. Bíblicamente es una orden. Recordando, si usted me lo dice a mí, la ofrenda bien puede, por liberalidad de corazón, superar en gran manera un diezmo. Pero, digo yo, la gente como para no complicarse, la gran mayoría dice mejor yo diezmo. ¿Por qué? Porque de pronto tiene un marido inconverso y no quiere discutir con él. O tiene un marido o una mujer cristiana que sí es un poquito apática cuando a recursos materiales se refiere. Dice, ¿y cuánto va a dar? El diezmo solamente, a cuidado con poner un la mano. Solo el diezmo. Mira que no va a alcanzar. Mi amado hermano, yo creo que mi Dios, sí que es muy generoso conmigo. Él, mire, a Él le pertenece el 100% de las cosas. ¿Verdad que es así? El 100% de las cosas. Y Dios, siendo Dios, me da la oportunidad de que yo administre su 90%. Mírenlo así. Si pregunto yo, ¿qué gerente de empresa, qué presidente de compañía le dice al empleado, tú me vas a administrar el 90% de mis ingresos en la empresa? ¿Qué gerente le dice eso a un trabajador? Pregunto. Usted algún día lo ha llamado, el gerente dice, a ver, Pedrito, venga para acá. Usted hoy va a ser el tesorero de la compañía. Y usted le va a manejar el 90%. No se malito y déjeme del 100%, solo quedarme con 10. No ocurre eso. Pero Dios ha hecho eso con nosotros. Él, siendo el dueño de todo, nos da el 90% y nos dice, no te olvides de dejar aparte lo que yo he estimado como recurso para que mi pueblo que me sirve pueda seguir siendo sustentado y pueda seguir trabajando dentro de la obra. Solamente necesito que me separe el 10%. Eso, amado hermano, no lo hace ningún hombre, solo Dios. Y dice en el versículo número 1, si haced vosotros también de la manera que ordené, ojo, ordené en las iglesias de Galacia. Ya vamos a ir a los manos, a ver si es cierto o no. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. ¿Cuánto? De la escucha, hermano, es que no dice cuánto. Ahí lo dice. El problema es cómo lo quiere interpretar. Ponga aparte algo según haya prosperado. Ahora, pregúntele a su corazón. ¿Cuánto usted cree conveniente separar si Dios lo ha prosperado en algo? Pregúntese, usted mismo pregúntese. Hágale cuenta, mire, no lo ponga a Dios, ponga a su mujer al lado. ¿Sí? Usted hizo un negocio y le produjo el negocio. Y la mujer que no tiene sueldo en casa, ¿verdad? ¿A cuánto le pagan los maridos? ¿Ah? ¿A cuánto les pagan los maridos? Sí, a las esposas que trabajan, que lavan, que se parten el lomo, criando muchachos, limpiando casa, haciendo almuerzo, lavando ropa. Pregunto, ¿cuántos esposos dicen, mi amor, usted sí que trabaja, usted que se cheque para usted? Creo que nadie. Pero mírelo así. Usted prospera en algo, recibe algo y su esposa está al lado. Y cuando usted viene, obviamente, con una sonrisa de colgate por haber cobrado,
Su esposa está en una esquina diciendo, bueno, ¿cuánto me vas a dar a mí? Vamos a suponer que haya ganado 100. ¿Cuánto cree que su esposa se merece? ¿Cuánto? Póngale usted el precio. Pero eso sí, sabrá que lo que usted saca para ella va a ser inmediatamente juzgado por ella. Tenga por cierto eso. Cuando usted se mete la mano al bolsillo y le va a separar algo, tenga cuidado en cuánto le va a dar. Porque si lo que ella estima que va a recibir es sumamente poco, yo le aseguro que ese día lo quiera comer. Le lo aseguro. Entonces, usted tiene que, si usted humanamente considera esto, que para el orden, diríamos, secular de las cosas, para el orden material o físico aquí en la tierra, ahora, póngase de otra manera en el plan espiritual. ¿Cuánto usted le diera al Señor sabiendo que Él está al otro lado de la habitación y diciéndole, bueno, recuerda, yo te hice salir bien ese negocio? ¿Cuánto crees tú que debo de recibir por eso? ¿Cuánto? Dirán mucho, a ver, te hizo ganar 1000, Señor, wow, 1000, nunca he metido 1000. Si es que acaso a las ventas se dedica. El Señor te hizo ganar, había como 20 tras de mí, pero Dios puso gracia en este su servidor y a mí me hizo ganar esto. ¿Cuánto le doy al Señor? Si a la verdad eran 1000 que no tenía, pero Dios me dio 1000. ¿Cuánto le podré dar a mi Dios? Eso ya no se pesa en porcentajes, ya no se puede estimar en cantidades. Eso ya debe de nacer de un corazón totalmente liberal. Y ahí sí le puedo yo decir que el tiempo se queda corto. Si Dios te hace ganar 10, dice, Señor, tú $1 no baja. Dele $1 a su mujer a ver qué le dice. Mi querido hermano, no quiero dar cantidades, pero sí quiero dejar establecidos principios. Principios. Los principios pueden normar de buena o de mala manera a un pueblo. Porque si usted tiene un mal principio, mi amado hermano, obviamente tratará a Dios como un limosnero. Tratará a Dios como un limosnero. Si usted trata a Dios con un buen principio escritural, tratará a Dios como a un rey. Se lo aseguro. No vendrá a Él primeramente con las manos vacías. Dirá cualquier hermano, qué vergüenza, me invitan a una fiesta y nunca llevo regalo. O si hay un regalo, es de pronto el del otro hermano, y yo hay que se le pongo el dedo encima del regalo para ir intentando por eso. Qué horrible, ¿verdad? Usted se siente cómodo cuando si va a un lugar de fiesta y no ha llevado algo, que da algo obsequio. ¿Verdad? Hay gente que logra estimar y todo. Yo sin regalo que no. ¿Verdad? Algunos dirán, hay otros que están bien marcenados. Yo sí, hoy vamos sin regalo hasta así no me quiten igual voy. No, hay que ser respetuoso y hay que considerar, obviamente, la estimación de la otra persona, ¿verdad? De pronto usted no está en la lista de la olla y usted aparece, ¿cómo le dan de comer? Admisión dice 2 personas y van como 10 con una tarjeta de 2. Imposible. Mi amor hermano, los principios son los que marcarán la diferencia en el dar. En si doy de manera generosa o doy de manera afrentosa. Ahora, yo quisiera, adicionar, bueno, termino de este pasaje y quisiera irme a otro en consideración también. Sí. Venga conmigo, estamos en 1 Corintios capítulo número 16, versículo número 2 que nos dice, para que cuando yo llegue, es decir, el que había de recoger aquello, no se recojan entonces, ¿qué dice? No se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado,
a quienes hubiera designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. ¿Hacia dónde tenían que ir? Hacia Jerusalén, el cual era de alguna forma la capital donde estaban los apóstoles, quienes lograban la correcta administración de los fondos. Ahora, mira conmigo por favor a otro pasaje bíblico. Sí, cuando uno va a 2 de Corintios capítulo 9, mira que estamos solo en Corintios, parece una mesita de ping-pong. De primero nos manda a segunda, de segunda volvemos a primera. 2 de Corintios capítulo número 9. ¿Lo tienen? Miremos con detenimiento lo que dice el versículo número 5 y sobre todo al 6. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero. ¿Qué cosa? Ya estaba, tendría que estar dispuesto. Recuerden que en las primeras cartas se les hace la verga, ¿verdad? No esperen que yo llegue para recoger, porque cuando uno hace eso, llevo hermano, no da lo que realmente a derecho Dios merece. Cuando a veces venimos, miren, aquí me la ha pasado, llega aquí y se acuerda, ¡ay, para la canasta! ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Verdad? Llega y dice, y verá, ¡ay, es domingo la canasta! Y pueden pasar dos cosas. La más común, no da. ¿Verdad? Lo primero. O lo segundo, comprar en ese momento, pero al apuro. Y claro, si no trajo lo suficiente, de pronto pondrá una paja. Señor, tú sabes, Señor, que me olvidé. Pero cuando uno anticipadamente se prepara, cuando uno anticipadamente considera, no pone una paja. ¿Me explico? Con amor lo trabaja, con amor lo separa, con amor inclusive lo va haciendo una bolita. ¿Verdad que es así? Y de esa manera ya no viene a Dios con las manos vacías, sino que viene con aquello que realmente lo representa y en gratitud se lo ofrece. La vida está contento y pone así, ¿no? Lo da, diríamos así, con todo su corazón. Sabe que lo que ha puesto, sí, que va acorde a su fidelidad con Dios. Llamado hermano, por eso es que en 2 de Corintios, Pablo sí se enfoca en esto, para que la iglesia no sea mezquina. Llamado hermano, a veces uno también como digamos así, como siervo de Dios, en los servicios que en algún momento alguien puede llegar a prestar o a brindar, muchas veces uno puede hacer hasta mezquino al pueblo. Un pastor, por ejemplo, que tenga un trabajo secular, si sabe realmente, diríamos, vivir conforme a lo que la provisión de Dios le ha dado, le dirá al pueblo, no, aquí no se diezma. Pero ¿por qué alguien podría llegar a pensar y decir eso? Porque él tiene de pronto un trabajo secular que le basta, que lo mantiene. Yo me he tocado con ministros de Dios. Y he escuchado también cuando fui estudiante en el seminario de muchos hombres de Dios que en su debido momento, cuando arrancaron el ministerio, claro, no lo hicieron a tiempo completo, lo hicieron, diríamos, a medio tiempo. Estaban siempre en los horarios de culto y, claro, terminado la asistencia eclesial litúrgica, luego ellos volvían a sus, digamos, a su trajín secular. Tenían obviamente sus hogares, tenían sus trabajos, recibían su remuneración. Y claro, poco o nada les interesaba si de la iglesia les brindaba o no una ofrenda, pero porque tenían su propio ingreso, su propio trabajo. Muchos de ellos en algún momento experimentaron despido. Muchos de ellos en algún momento experimentaron la salida inesperada de un trabajo. Y ahí dijeron, ¡ay, Señor! Ya no me alcanza. Y comenzaron luego a depender de quién? Del pueblo. Y claro, un pueblo que no está ni acostumbrado, ni enseñado sobre todo, a dar, mi amado hermano, muy difícilmente luego él los podrá, entre comillas digo, convencer de que lo haga. Porque si algo
Hermano, en la vida cristiana, si algo el creyente resiste, es con su bolsillo. ¿Sí? El pueblo debe ser enseñado que Dios no solamente es Dios, sí, que viene a dar libertad a sus almas, sí, o a sus cuerpos, sino también a sus bolsillos, al área financiera. Dios quiere tomar el control total de los que salvan. No solamente su espíritu, enriquecerlo, no solamente librarlos de enfermedades o de problemas, sino también hacerlos generosos como Él es generoso con nosotros. Y eso se logra haciendo de la vida de diezmo o de ofrenda un ejercicio permanente. Es verdad, yo lo he experimentado. Usted cuando comienza a tener el buen hábito de darle al Señor lo que a Él le pertenece, usted de pronto al inicio no verá mayores cambios. Y ese es el problema en que muchos de pronto sí no lo han logrado superar. Hay quienes dicen, la Biblia dice que si yo doy, el Señor me va a dar. Sí, es verdad. Si uno siembra papas, papa va a cosechar. Eso es lógico. Eso Dios así lo ha determinado. El problema es que cuando uno recién comienza a tomar como parte de su vida cristiana el hacerlo, a veces Dios nos mantiene en un lapso de espera. Es decir, solo Él recibe y de pronto nosotros nada veremos. Pero es Dios probando nuestra fe. Hay quienes no aguantan el tiempo de la paciencia en esta área y dicen, pero si yo lo hago, pero nada. Lo hice en enero y no pasó nada. Lo hice en febrero y febrero fue peor todavía. Lo hago en marzo, que estoy pero como que arañando, porque estoy desfasado económicamente. Empiezan matrículas, empiezan los libros, los útiles, los uniformes. Este mes ni siquiera he podido comer bien, pero igual, Señor, aquí te doy. Pero nada tampoco. Y Dios como un reloj de arena ahí viendo, a ver, te ve a ti el reloj. Recuerda el principio para poder dar. No por tristeza y no por necesidad. Es el principio para poder dar a Dios. Recuerda que yo quiero dejar establecido a través de estas enseñanzas durante todo el mes de las fiestas julianas, hablando acerca del tiempo. Sobre todo el domingo, porque ya me tocó. Y el capítulo, si usted fue un poquito observador y va al libro de Hebreos, y qué precioso, es un capítulo bastante largo, el capítulo 7. Y recién voy por el versículo número, déjeme ver, recién vamos por el versículo número 7. Y ahí me voy a detener, por cierto. Amados hermanos, los principios son los que deben de ser sin base. Sea que Dios dé o no dé, mi amado, que el principio debe permanecer. Pregunto yo en casa, ¿usted quisiera que de pronto todos esos muchachos vagos, que ya están tarde, ociosos, den? Pero den o no den, igual usted tiene como principio que hacer la comida. ¿Verdad? Forma parte de su principio. Enfermo, malhumorado, con ganas o sin ganas, igual usted cocina. Igual usted sale a trabajar, ¿verdad que es así? Enfermo o no enfermo, llueva o no llueva, usted igual lo hace porque hay un principio. ¿Cuál? La responsabilidad de mantener un hogar. Ese es el principio que usted lo maneja. Y en función de ese principio usted se vence y lo hace. Y no está esperando que de pronto, luego de haber cocinado, todo el mundo en la mesa se pare y un aplauso a la mamá. ¡Bravo, mamá! ¡Qué rico estuvo ese seco! Mamá, qué plato sucio. ¿Verdad? Más bien hay ingratitud, posiblemente, de quienes participaron del esfuerzo que usted involucró al hacer la comida. Y querido hermano, en 2 Corintios capítulo 9, verso número 5, nos dice, por tanto, tuve por necesario exhortar, es decir, llamado de atención a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparase. Si primero, aquí le doy un tips, prepare su diezmo, prepare su ofrenda, no lo haga a última hora. Amén. Es decir,
cogió un dinerito, si a usted se le hace duro el codo, aflojar cuando tiene mucho, afloje cuando tenga poco. Sí, pero hágalo con voluntad. Dice el Señor, preparen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista. Amén. Preparada. ¿Y cómo lo quiere? ¿Como de qué? De exigencia. ¿Qué dice ahí? Como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Y eso es lo malo en la congregación. A veces parece ser que de los púlpitos se exige, cuando no debería de ser una exigencia, sino un acto de generosidad voluntario. Sí, versículo número 6 continúa. Y ahí sí Pablo va al principio. Un principio bíblico. Pero esto digo, esto es un principio. El que siembra, léalo por favor. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Si tú cada vez que vienes a un culto, no digo que está mal, porque eso ya depende de ti. Si te encanta dar centavos, no le pidas a Dios bendiciones abundantes. No, que yo solamente, hay quienes ya vienen a la iglesia y para no verse tentados a dar algo más, ya salen de la casa con 10 centavos en el bolsillo. Dirán cualquiera, yo vengo, la billetera se quedó allá. Pero así mismo, hay quienes cuando van a la bahía, a veces en tonterías, utilizando un término vulgar, en chucherías, como dicen por ahí, gastan 20, 30, 40, 50 dólares. Y a veces cosas que ni siquiera van a usar. Así de sencillo se puede llegar a comparar. Ya muchos se están descomponiendo al ver. Tienen cara de paso. Es cierto. Ay, qué bueno. Gracias, hermana Fanny, siempre pertinente. Esto es un mal tan arraigado en el alma, porque es como un principio, que así como ellos lo hacen, enseñan a sus hijos a hacerlo. Niños que vienen a las escuelas dominicales, tienen una aula, y ojo, estoy hablando del tiempo en buena ley, y de la ofrenda también en buena ley. Y si ya me tocó el tema, tengo que displayarme en todo el esplendor. Sí, hoy me siento como Picasso frente a un cuadro para hacer ¿cómo le dicen? Una obra de arte. Hay papitos. Las casas, usted, bueno, hoy día creo que al final de mundial, ¿no? Hoy como que está un poquito meco el asunto. Pero a veces las aulas son llenecitas de niños y hasta de adolescentes. Y no es que nos fijamos en cantidades, pero sí en generosidades. Yo sé que los niños no tienen fuente de ingresos y que ellos dan lo que sus padres le dan. 40 muchachos. ¿Cuántos hizo de ofrenda? Porque los maestros llevan registro. Si tantos niños llegaron, los nombres de los niños, la asistencia, si dieron o no dieron la lección, pero también cuentan las ofrendas. ¿Cuántos niños? 40 niños. ¡Qué lindo! Ofrenda, 65 centavos. Usted se ríe, pero esas acciones son la iglesia del futuro. Dirán muchos, uy hermano, yo hago eso. Es técnico ver ese tipo. Los niños, y no quiero desvalorar o desmenuzar aquí, los niños de la flor son más generosos que los niños de tu salón. Ellos son más generosos. Claro, entiendo que esa generosidad no viene de ellos, viene de los padres de ellos. Porque los niños no trabajan. Los niños están a expensas de ¿quiénes? De sus padres.
Y yo me imagino viendo a niños, porque los niños ellos son prácticos, ellos no se complican. Ellos se le paran ya cuando vienen aquí. ¿Verdad? Yo he visto mucho. La ofrenda, hasta brincan por la ofrenda. Contentísimos ellos para dar la ofrenda. Y los padres, la ofrenda, eso es por no preparar. ¿Qué dice la Biblia? Preparen anticipadamente. Amén. Ay, la ofrenda, claro, como él trajo 10 centavos, 15 centavos. Dice, bueno, el Señor sabe, de los 10, ay, gracias a Dios traje 2 monedas, no de 10, no de 5, no de 5. Claro, el niño viene contento. Y lo hace alegremente. Porque Dios sabe el corazón del niño. Pero también sabe cómo es el corazón del padre. ¿Sí? Es que Julio está lleno de emoción. Sí, y es verdad, es abrumador. Hermano, que en una escuela dominical, nuestros niños, porque son nuestros hijos los que están allá arriba, nuestros niños, sí, desde ya se les enseña que a Dios se le tiene que dar centavos. O sea, usted no sé cómo lo ve, pero usted podría decir, no, yo mismo le doy $1. Y no sé, no estoy hablando de cantidad, de momento. Solamente estoy ilustrando la miseria con que se trata un Dios que aquí no cabe, hablando del planeta. ¿Sí? A la hora de nosotros manifestar lo que, sí, en generosidad, lo que Él nos ha dado como prosperidad. Y a veces sí le pedimos a Dios un aumento de sueldo. Le pedimos a Dios, yo soy renuente, créeme, en la flor también hay un mal. Y yo se los digo, la mayoría de las, porque son mujeres por lo general, la mayoría de las hermanas que van, ponen en lista a todos sus hijos. Empleo por el uno, fuente de ingresos por el otro, que el Señor abra las puertas en la economía. Todo. La pregunta es, ¿quién de ellos agradece a Dios por su bien? Nadie. Todo el mundo quiere ser prosperado económicamente, pero nadie se acuerda de Dios cuando Dios abre las puertas de su economía. Ese es el mal. Mi amado hermano, por eso es que Pablo, escribiendo a Corintios en su segunda carta, les dice, siembren escasamente y escasamente van a cosechar. Ábrale la llave. Vamos a suponer que Dios venga, a mí me gusta ser siempre español, que Dios venga con un vaso vacío, el que está lleno de agua, pero que venga con un vaso vacío y usted sea el dueño de la llave. Y Dios se acerca y le dice, tengo sed, dame agua. Y usted, no, ay, la planilla, la planilla, y le abre a Dios la llave y la agota. Y Dios mete su mano, una que se va a desesperar, muere de sed, pero usted es el que abre la llave y la ha puesto a que caiga de agota. Y claro, ya por ahí ven que el vasito algo cae y la cierra, ya sale a la planilla y lo manda con un solo bocado de agua. Así muchas veces se podría representar lo que hace el pueblo a la hora de dar ofrenda, diezmo, o dar su corazón o su tiempo a Dios. Solamente damos lo que realmente, si nos va a ganar o lo que nos sobra, como que decimos, todo, ya, ahí está. Y siéntete por bien servir. ¿Sí me entiende, mi amado hermano? No podemos tratar a Dios, sí, de una manera afrentosa. No podemos tratar a Dios con un corazón mezquino. No espere, digo yo, sí, que el Señor abra, como decimos nosotros, Señor, abre las puertas del cielo. Y Él dice, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Tú quieres que el Señor abre las bodegas de los cielos? Cuando solamente nosotros estamos dispuestos a dejar así, a abrir así el bolsillo. ¿Quieres que Dios te trate con generosidad? Trátalo con generosidad.
Amén. Esto no se trata de que si tengo o no tengo. Yo ya ese principio yo también ya lo he hecho saber. Esto no se trata si tengo o no tengo dinero para dar. Mi amado, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de la generosidad del corazón. Un corazón generoso no cuenta los billetes. Un corazón generoso solo mete la mano y dice, toma hermano, esto te puede servir. Anda. ¿Verdad? Una mujer se impacientaría si su marido está queriendo, a ver, hoy es el almuerzo, que déjame ver, a ver, 10 centavos, toma 5 centavos, a ver, aquí toque $1. La mujer, oye, yo no soy pollito, inclusive soy pollo, no picoteamos la comida, comemos. Tienes que pensar y planificar antes de poder separar para la comida. Tienes que hacerlo con anticipación. ¿Verdad que es así? Y a veces las mujeres, en el caso de las damas, hacen milagros con las migajas que dan los maridos o dejan los maridos en casa. Mi amor, si así tratamos a la ayuda idónea, ¿cómo no trataremos a Dios? El cual nos está respirando en la nuca diciendo, oye, dame, oye, y esto, y aquello. Dice la Escritura, mi querido hermano, en Habacuc, capítulo número 3. Ya me metí en los profetas, ahora sí me pide la. Uy, ya son las 2:00 hoy. Termino. Habacuc capítulo 3. Leo esto y esto va a continuar. Estamos de largo en esto. Capítulo 3, verso número 17. Este profeta es un digno ejemplo a ser imitado. Habacuc 3, verso 17 al 18. Aunque la higuera no florezca, es decir, sembré para cosechar higos y oh sorpresa, se me taparon los higos. ¿Sí? Aunque la higuera no florezca, eso implica de que aun cuando haga negocio, trabaje y de pronto en vez de salir con ganancias, salgo con ¿qué? Con pérdidas. ¿Sí? Así se lo podría ver. Aun cuando trabaje y tenga pérdida, ni en las vides haya fruto, es decir, trabajo y hasta ni siquiera me pagan. ¿A cuántos le ha pasado eso? Que van, trabajan esperadamente, ¿verdad? Porque han pactado algo, y cuando llega el fin de semana, hoy dice, no tengo cómo pagarle, me prometieron un cheque y todavía me pagan, pero véngase la otra semana. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y esta semana qué hago? ¿Vean? ¿A cuántos le han dejado por las manos tiradas? Y le han dicho, sí, pero después. ¿Sí? Versículo número 17. Aunque falte el producto del olivo, pregunto, ¿a cuántos les falta dinero? ¿Ah? ¿Cuántos cobran? Pero igual, cuando tienen el dinero dicen, va a faltar. ¿Verdad que es así? Aunque falte el producto del olivo y los labrados, hablando de un aspecto de agricultura, no den mantenimiento y las ovejas más bien sean ¿qué cosa? Quitadas. Eso bien podría considerarse como que si usted dejó el dinero y a lo que vaya a ver el dinero, aquí falta, alguien cogió, ¿quién cogió? Y claro, cuando falta dinero que usted dejó separado, nadie se hace responsable. Y uno piensa que tuvo patitas, manito y se fue corriendo. A veces usted deja la cantidad y cuando regresa, ya no está la cantidad, está menos. Dice la Escritura, versículo número 17, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas. ¿En dónde? En los corrales. Verso 18. Este es el principio. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, puede ser que sea el peor mes, la peor semana, el peor día,
pero aún así, mi actitud, el principio con el cual yo me acerco a Dios, es de gozo. Hay quienes dicen, hoy no diezmo, ¿por qué? Me peleé con mi mujer. Y ya no diezmo. Solo lo hace cuando ve que las cosas le van bien. Cuando le va mal, simplemente también se pelea con Dios. Y Dios dice, yo que tú tengo que te pelees con tu mujer. Trátala bien y vas a ver cómo ella te va a tratar bien también. Mi amado hermano, dice pues la Escritura, queriendo dar, obviamente, el realce al estudio, en Hebreos capítulo número 7, que es el texto que nos compete, versículo número 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora, ¿de qué está hablando el autor bíblico? Repito el verso número 8. Y aquí reciben los diezmos hombres mortales. Ojo, ¿a dónde reciben diezmos mortales? Aquí en la tierra. Y no dice han recibido, lo dice en un verbo presente. Aquí reciben los diezmos hombres mortales. Si tienes algún problema de entender el pasaje bíblico, una tarea. Ándate a tu casa, cómprate en el primer bazar de la esquina hojas de papel ministro bastante y haz planas. Haz planas y pongas. Aquí reciben los diezmos hombres mortales. Aquí reciben los... Para ver si tanto repetirlo, tú mismo te lo crees. Porque es lo que justamente el pueblo no quiere entender. Que aquí reciben los diezmos. Porque muchos dicen, yo a ese pastor yo no le doy ni un centavo, a mi Dios sí. Que te vas a FedEx, te vas a Servientrega, si un sobre me echas el diezmo para el cielo el diezmo, rapidito. Existe esa vía. Hay quienes tratan de cambiarle la fórmula y dicen, no, el diezmo sí, yo me separo, pero no, a ese sí que no le doy. Yo voy bajo, como dije la semana pasada, voy bajo un puente o me voy allá por la entrada, al fondo, y ahí ya compro canasta. No, eso cómpralo con tu plata. Lo que es de Dios, es de Dios. ¿Quieres hacer obras de caridad? ¡Hazlo! Pero con tu dinero, porque el 90% que Dios te dejó, con lo que Él estipuló, aquí, ¿qué dice la Biblia? Reciben los diezmos hombres mortales. Ya muchos tragaron grueso, dijeron. No queda de otra. Verso número 5, en la ordenanza. Pero allí ya no habla en función del sacerdocio, sino en función de nuestro sumo sacerdote, hablando de Cristo. Si uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es ese? Es Cristo. Y Cristo, obviamente, su presencia, nuestro Dios, habita en este lugar y en todo lugar donde se invoca su nombre. Por eso es que hay un orden hasta para poder dar el diezmo. El diezmo o la ofrenda no se la da donde uno no se alimenta. Usted no va y coge y dice, a ver, mi ofrenda va para la institución donde mi hijo está estudiando. Usted sí debe de dar donde usted está creciendo. Imagínate que tu esposo haga mercado, se vaya al comisariato, traiga fruta, vaya al mercadito, traiga pescado, chancho, y tú lo ves a la esposa y los hijos lo ven a la distancia, lo ven por la esquina que viene cargadito el papá. Los muchachos brincan, se emocionan, el perro ladra, sí. Todo. Pero cuando ya va llegando una casa antes de donde tú vives, se detiene, toca la puerta del vecino y se pega. Y de ahí vas a tu casa.
¿Cómo crees que te recibirá tu gente? ¿Ah? ¿Cómo te recibirá? Eso sí, es que te reciben. El perro de la rata de grillo en la cola no te ataca. Las croquetas las dejaste al lado. La ofrenda, los diezmos han de ser dados donde si el Señor te alimenta día a día. En tu casa, o por lo menos en el lugar donde Dios lo designó como tu casa de oración. Hay quien dice, ¿cuánto ¿qué hago con el diezmo? ¿Lo doy aquí o lo doy allá? ¿Dónde te alimentas? ¿Dónde Dios te da a comer? Aquí y allá, no es que aquí y allá. Porque el que come aquí, come allá, hermano, no tiene pastor que lo rige. Ese es otro problema de los hermanos brinca, como siempre lo digo yo. Sí, que si no se enraizan en un solo lugar. Es que allá hay una campaña y corren a la campaña de allá. Allí hay ayuda y corren a la de acá. Y cuando aquí hay ayuda y cuando aquí hay oración, no vienen. Mi amado hermano, uno ha de ser de orden. Vives aquí espiritualmente hablando, debes de dar donde Dios te dejó. Dice la Escritura, versículo número 8 estamos. Pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, a manera de una especie como de resumen, en Abraham pagó los diezmos también Leví. ¿Por qué? Porque Leví todavía no salía. Y no de los descendientes de los locos de Abraham, que recibe también, ¿qué recibiría luego? ¿Qué recibiría luego también la tribu de Leví? Los diezmos. Porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Ahora, este principio que enseña que todos deben diezmar, hasta quienes son sustentados por el diezmo. Un pastor que no diezme es un pastor desobediente y no tiene derecho o autoridad de enseñar al pueblo que se diezme. Todos deben diezmar, todos deben ofrendar. ¿Sí? Esto no se trata, vuelvo a repetir, de si tengo o no tengo. Esto se trata de una actitud del corazón, en agradecimiento. Un pastor que no diezma es un pastor que ha caído en desobediencia. Es como tratar de decirle al pueblo, bautízate, y el pastor te bautizado. Todos tenemos la obligación de hacerlo, desde el hermano más humilde en la parte de atrás hasta el que se para aquí adelante. Yo soy, a la verdad, muy exigente y cuidadoso, sobre todo con los que sirven. Yo al pueblo no le ando viendo una cartilla y decir, a ver, qué sé yo, a ver, el hermano Segundo Vera, que está ahí. Y yo sé que, sí, ya se le va a cargar, claro. Es un buen ejemplo. Yo no ando pidiéndole de pronto a la hermana Taquita, que es la que lleva los registros. Yo digo, a ver, el hermano Segundo Vera, ¿diezmó o no diezmó? Si no diezmó, que se vaya a la iglesia. Yo no hago eso. Sé que en otros lugares inclusive publican los diezmos, ¿verdad? Y los ponen ahí en cartelera enorme. Me acuerdo que en las asambleas de Dios hacían eso. Hace muchos años atrás, ya en la actualidad no lo hacen. Sí, pero si lo hacían y ponían familia tal o tal quien, o sea que los hermanos no iban para poner la ofrenda, sino para ver quién había diezmado. ¡Ay, el hermano diezma! Pero a quienes sirven, yo sí los monitoreo, porque ellos son un referente de buen testimonio y de enseñanza a los demás. Yo no puedo permitir que un maestro de escuela bíblica no cumpla con el Señor, no solamente en el diezmo, sino en todos los ejercicios espirituales que debemos de reflejar como ejemplo a los que Dios nos ha entregado para enseñarles. Si un maestro, por ejemplo, uno de los que sirve me refiero, no quiere venir a la Santa Cena y su falta es reincidente, yo lo saco como maestro.
Un día, una sola vez, reunió a algunos hermanos. Nadie de los que servían, nadie sabía para qué era la reunión. Y yo los reuní a los hermanos. Y le dije, todos ustedes tienen un denominador común. Se miraban, ¿qué hice? Porque siempre cuando los llamo digo, pastor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Me dicen. Digo, no, tranquilo, pero tienen una falta recurrente los que están hoy aquí presentes. Y yo, ¿pero qué están? Y la gente como que se analiza eso, Señor, ¿qué hice? Y digo, ya que importa, se había predicado, que preparé la enseñanza, le hice pintar a los niños. Era que los 3 maestros que estaban ahí no estaban bien. Y le dije, hermanos, ustedes enseñan, porque ellos enseñan la Biblia, y enseñan, y estaban, me recuerdo, en ese entonces enseñando Génesis, y enseñan obviamente de Abraham, enseñan de Melquisedec, pero pregunto, ¿cómo poder enseñarle a un niño que debe de darle a Dios si los maestros no lo hacen? Si los que enseñan no lo practican, entonces ¿de qué enseñanza estamos hablando? ¿Verdad? Y yo dije, ustedes no están quemando. ¡Ay! Ahí como que el piso se les removió y se hundían en arena movediza. ¡Ay! Vamos a hacer chiquito. Claro, a ellos les puedo exigir porque tienen una responsabilidad. Si grande, al que más se le da, más se le demanda. Amados hermanos, tengamos presente estos principios porque esta película continúa. El próximo día domingo, y quiero yo obviamente exaltar a Dios haciendo notorio que esta ordenanza, si la cumplimos, abrirá las puertas del cielo. Y la próxima enseñanza será las consecuencias positivas de quienes ofrendan y diezman. ¿Habrá bendición para los que lo hacen? Claro que habrá bendición. Y en la última parte del último domingo veremos cuáles son las maldiciones que se logran también adquirir cuando no se da al Señor lo que Él merece. Amén. Sí, alabamos a Cristo Jesús en esta hora con una muy fuerte expresión. Padre Celestial, te agradecemos. Gracias por estas verdades. Siempre han estado ahí, nunca han cambiado. El hombre penosamente en su corazón es el que suele ser variable. Da conforme